que parecía un incidente rutinario pronto se volvió grave, dando lugar a una demanda de 5,88 millones de dólares y a interrogantes sobre hasta dónde podía llegar la autoridad de un agente. Antes de continuar, comenten desde dónde nos están viendo y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. El agente Mitchell tenía 42 años. Era un agente de patrulla con más de 15 años en el cuerpo. Tenía un largo historial de quejas por prejuicios raciales y comportamiento agresivo. Archivos internos detallaban incidentes en los que había detenido a ciudadanos negros sin motivo. Había interrogado a agentes de minorías innecesariamente y a menudo había escalado situaciones en lugar de desescalarlas. Sin embargo, a pesar de numerosas advertencias y reprimendas internas, permaneció en servicio, a menudo elogiado por ser asertivo y tomar la iniciativa, mientras que los patrones de mala conducta eran discretamente pasados por alto. En esa mañana en particular, Mitchell vio a la agente Harper entrando en su plaza de aparcamiento asignada en el estacionamiento federal. Harper, de 34 años, era una agente federal condecorada con más de una década de experiencia en investigaciones, operaciones encubiertas y trabajo de campo de alto riesgo. Se movía con confianza, su placa visible, su postura firme. Mitchell, sin embargo, no vio experiencia ni autoridad. Vio a una mujer negra en un espacio que asumió que no podía ocupar. «No puede aparcar aquí», dijo Mitchell inmediatamente, con un tono firme, de ese que dejaba poco espacio para la discusión. Harper no se inmutó. «Esta es mi plaza asignada. Mi placa y mis credenciales son claramente visibles». Mitchell entrecerró los ojos hacia su placa. La incredulidad era evidente. «No me importa quién seas. Mueve el coche». La voz de Harper permaneció calmada, profesional, precisa. «Tengo todo el derecho a estar aquí, agente Mitchell. Si necesita verificación, la oficina puede confirmar mi asignación». Mitchell se inclinó ligeramente hacia su coche, un intento de afirmar su dominio. Sus sutiles prejuicios se filtraban en su postura y expresión. No creía que una mujer negra pudiera tener legítimamente la autoridad que tenía. Tenía un historial de asumir que los agentes de minorías eran inexpertos o indignos. Y esto no era diferente. «¿Crees que tu placa cambia las reglas?», preguntó, con las palabras teñidas de incredulidad. Los ojos de Harper se encontraron con los suyos con firmeza. «En este caso, sí, y cuestionar mi autoridad basándose en suposiciones en lugar de hechos es extralimitarse en su función». La mandíbula de Mitchell se tensó. Durante años se había basado en la intimidación para controlar los encuentros, a menudo apuntando a personas que asumía que no se opondrían. Pero Harper no se inmutó. No apartó la mirada, no levantó la voz. Simplemente afirmó su derecho legal a estar en el espacio que se le había asignado. «Está complicando las cosas», murmuró Mitchell, probando otro ángulo. La mayoría de la gente en su posición simplemente se habría movido. «¿Por qué insistir?» «Insisto porque mi deber es hacer cumplir la ley, no el suyo», respondió Harper. Su tono era calmado, pero cada palabra transmitía autoridad. «Se está extralimitando y seguir desafiando mi derecho a estar aquí tendrá consecuencias». Mitchell vaciló, un destello de frustración cruzando su rostro. Un sutil prejuicio racial mezclado con incredulidad nublaba su juicio. No podía comprender por qué alguien como Harper no se intimidaría. «Mire, solo estoy haciendo cumplir las reglas», dijo, intentando recuperar el control. «No necesito consultar a nadie. Está haciéndolo personal». «No es personal», respondió Harper con firmeza.
Se trata de autoridad, procedimiento y ley. Usted es responsable de sus acciones, agente Mitchell. Los errores de juicio tienen consecuencias. Miró su placa de nuevo, una pequeña mueca de desdén formándose, casi imperceptible. He visto a gente como usted pensar que pertenece a lugares donde realmente no pertenece. La expresión de Harper no cambió. Mi experiencia, mis credenciales y mi posición me dan derecho a estar aquí. Sus suposiciones no lo hacen. La tensión entre ellos era palpable. El racismo sutil de Mitchell, su incredulidad, sus microagresiones casuales, sus suposiciones sobre su capacidad, ahora estaban expuestos en la claridad de la autoridad de Harper. Cada intento que hizo por intimidar o afirmar su dominio fue contrarrestado con profesionalismo calmado, hechos precisos y confianza inquebrantable. Pasaron unos segundos de silencio. Harper podía ver la creciente frustración, el conflicto interno de un agente que durante años se había basado en prejuicios para controlar situaciones. Ella no habló, no lo necesitaba. Su presencia, su postura y la ley de su lado eran suficientes. Mitchell finalmente murmuró para sí mismo. Su voz era una mezcla de irritación e incredulidad. Quizás esto no valga la pena. Harper se mantuvo firme. No se movió hasta que Mitchell se hizo a un lado físicamente. No porque estuviera intimidada, sino porque ya había logrado el primer paso. Afirmar su autoridad, documentar el encuentro y convertir su prejuicio en evidencia. Lo que comenzó como una disputa rutinaria de aparcamiento ya había sentado las bases para una batalla legal. Las sutiles microagresiones, la incredulidad ante la autoridad y las suposiciones descontroladas estaban ahora registradas, y Harper sabía exactamente cómo utilizarlas. Cuando terminó su informe esa mañana, el incidente ya estaría registrado, presenciado y preparado para su escalada. Ya no se trataba de una plaza de aparcamiento. Se trataba de poder, autoridad y rendición de cuentas. Y el agente Mitchell, con toda su experiencia y asertividad, no tenía idea de lo costosas que serían sus suposiciones. Mitchell dio un paso atrás por un momento con las manos en las caderas, como si reconsiderara cómo abordar a Harper. «Es usted muy segura de sí misma», dijo con voz pareja, pero teñida de incredulidad. «La mayoría de la gente en su situación pediría disculpas y se movería. ¿Está segura de que sabe lo que hace?» La mirada de Harper no vaciló. «Sé exactamente lo que hago. Y agente Mitchell, la confianza no significa que me esté extralimitando en mi autoridad. Significa que la entiendo». Soltó una risa corta y despectiva, pero no tenía nada de humor. «Debe ser nueva en el trabajo federal. Normalmente alguien como usted simplemente seguiría instrucciones sin montar un escándalo». «No soy nueva», respondió Harper con firmeza. «Y defender la ley no es montar un escándalo, es hacerla cumplir. Usted es quien asume poder basándose en prejuicios personales, no en procedimientos». Mitchell frunció el ceño. La primera señal real de frustración que rompía su compostura cuidadosamente mantenida. ¿Prejuicios personales? Solo estoy intentando hacer mi trabajo. Alguien tiene que mantener organizados estos espacios. Usted lo entiende, ¿verdad? Harper arqueó una ceja. ¿Organizados, agente Mitchell? Esto no se trata de organizar plazas de aparcamiento. Se trata de reconocer la autoridad legítima y respetarla. Su trabajo no es decidir quién pertenece. Eso no le corresponde a usted. Mitchell se movió ligeramente, intentando una táctica diferente. Su tono se volvió casual, casi condescendiente. «Quiero decir, lo entiendo. Usted tiene experiencia. No digo que no la tenga, pero aún así es
Es inusual. Usted es una mujer negra parada aquí como si fuera la dueña del lugar. Eso no suele pasar. La respuesta de Harper fue calmada, deliberada y mesurada. El tipo de respuesta que corta las suposiciones. Agente Mitchell, lo que suele pasar no define la ley, y su incredulidad no le otorga autoridad sobre mí. Entrecerró los ojos. El sutil racismo en el que se había apoyado durante años empezaba a chocar con la realidad. Realmente no va a ceder. La mayoría de la gente sabe cuál es su lugar. Yo sé cuál es mi lugar, dijo Harper, su voz ahora más firme. Está justo aquí. Sus suposiciones sobre quién pertenece o no tienen nada que ver con mi autoridad ni con mis derechos. Mitchell intentó inclinarse ligeramente más cerca, señalando su coche. Las reglas son reglas. No puede decidir que no se le aplican. Se aplican, dijo Harper, sosteniendo su mirada sin inmutarse. Yo estoy siguiendo la ley. Usted, por otro lado, está cuestionando mi derecho a hacerlo basándose en suposiciones. Ese es el exceso aquí. Pasaron unos segundos de silencio. La frustración de Mitchell era visible, sutil pero inconfundible. Sus microagresiones, la incredulidad en su capacidad, el socavamiento casual de las suposiciones sobre su experiencia se habían topado con alguien que no retrocedía. Alguien cuya autoridad no estaba en debate. Intentó de nuevo, más suave esta vez, intentando sonar razonable. Mira, no digo que te equivoques técnicamente, pero es solo inesperado. Normalmente la gente como tú no... Bueno, ya sabes. Los ojos de Harper se endurecieron ligeramente. Sí que lo sé, y la gente como yo no importa. La ley importa, y ahora mismo, agente Mitchell, se está extralimitando. Mitchell exhaló bruscamente, murmurando para sí mismo. Sus suposiciones, entrenadas durante años para intimidar o socavar, habían fallado. Se enfrentaba a una agente federal negra cuya conocimiento, autoridad y presencia neutralizaban cada táctica en la que se basaba. Harper notó la tensión, pero no rompió el contacto visual. Cada microagresión, cada sutil indicio de incredulidad estaba siendo observado, registrado mentalmente y archivado. Su estrategia era simple: mantenerse calmada, afirmar su autoridad y dejar que su comportamiento hablara por sí mismo. Cualquier intento adicional de intimidarme o de apartarme de esta plaza será documentado, dijo Harper con claridad. Cámara corporal, teléfono, testigos, todo. Esto no es personal, es procedimiento, y le aseguro que las consecuencias de continuar serán graves. Mitchell vaciló. Se había basado en prejuicios sutiles e intimidación para controlar situaciones durante años. Ahora, enfrentándose a alguien que igualaba su autoridad con profesionalismo calmado, se vio obligado a reconsiderar. «Es usted persistente», dijo finalmente con voz más baja. «Lo soy», respondió Harper, «persistente en hacer cumplir la ley, no las suposiciones. Y esa persistencia me protege a mí y a la integridad de esta agencia de personas que creen que los prejuicios personales pueden prevalecer sobre los procedimientos». La mano de Mitchell se cernió cerca de su radio. Una llamada de refuerzos, una reclamación falsa, una escalada de procedimiento, cualquier cosa que pudiera recuperar su control. Pero la presencia firme de Harper y sus claras declaraciones lo paralizaron. El racismo sutil que había alimentado su comportamiento era ahora su debilidad, expuesta a través de una meticulosa documentación y una autoridad inquebrantable. Los segundos se estiraron, la tensión era palpable, hasta que Mitchell finalmente murmuró: quizás esto no valga la pena. Harper no se movió, no sonrió, no celebró. Cada paso, cada palabra era parte de una estrategia cuidadosa.
desescalar, afirmar autoridad y construir pruebas. Su profesionalismo calmado contrastaba con la incredulidad y la agitación silenciosa de Mitchell, creando un registro claro de prejuicios, acoso y extralimitación. Para cuando Harper se apartó, el incidente ya había comenzado a transformarse en algo mucho más grande que una disputa de aparcamiento. El racismo sutil, las microagresiones y la excesiva confianza habían chocado con la experiencia, la autoridad calmada y el conocimiento legal. Ya no se trataba de una plaza de aparcamiento, era el comienzo de una batalla legal de 5,8 millones de dólares que expondría el historial de Mitchell, sus suposiciones y las consecuencias de una autoridad descontrolada. Para cuando Harper regresó al edificio federal, la noticia del incidente ya había empezado a correr. Los colegas que habían notado la tensión afuera susurraban en los pasillos. Algunos negaron con la cabeza, claramente conscientes de que Mitchell se había extralimitado. Harper no se detuvo a responder. Caminó directamente a su oficina, concentrada en lo que debía suceder a continuación. Cada detalle importaba. Cada movimiento que Mitchell había hecho había sido documentado. Mitchell, en su coche patrulla, estaba visiblemente frustrado. El encuentro no había ido como esperaba. Había abordado a Harper con confianza, pensando que su rango y autoridad supuesta la intimidarían, pero ella se había mantenido firme con calma y claridad, demostrando que su posición no debía ser cuestionada. Por primera vez en años, sus tácticas habituales no funcionaron. Dentro del edificio, Harper contactó inmediatamente a su supervisor. El agente Mitchell me confrontó en mi plaza de aparcamiento asignada, explicó. No me moví y documenté todo. Imágenes de la cámara corporal, mi teléfono y testigos grabaron el evento. Esto necesita ser revisado. Sus informes pusieron en marcha los acontecimientos. Recursos Humanos abrió una investigación, tomando nota del historial de Mitchell. Las quejas anteriores por prejuicios y comportamiento agresivo ahora eran relevantes. Este no era un incidente aislado. Los encuentros pasados de Mitchell, combinados con la detallada documentación de Harper, mostraban un patrón que no podía ser ignorado. Al mediodía, el equipo legal estaba al tanto de la situación. El incidente, que alguna vez fue una simple disputa de aparcamiento, estaba escalando hacia algo mucho más serio. El profesionalismo de Harper contrastaba marcadamente con las acciones de Mitchell. Mientras él se había basado en suposiciones e intimidación, ella se había basado en hechos, procedimientos y autoridad calmada. Los colegas de Mitchell comenzaron a notar el cambio. Los agentes que antes toleraban su comportamiento cuestionaban silenciosamente su juicio. Sus suposiciones sobre la autoridad y el control ahora estaban bajo escrutinio. El incidente había dejado claro que su forma de manejar las situaciones no podía quedar sin control. Mientras tanto, Harper continuó su trabajo, pero su mente se mantenía en el incidente. Revisó sus notas, comprobó las declaraciones de testigos y se aseguró de que cada detalle estuviera documentado. Cada interacción con Mitchell, cada pregunta que hacía, cada desafío que planteaba, se convertiría en parte de un registro que mostraba claramente sus acciones. La frustración de Mitchell creció. Había intentado recuperar el control, pero las respuestas calmadas y firmes de Harper lo dejaron expuesto. Pensó que podía confiar en sus años de servicio, en la suposición de que la autoridad venía con el rango. Pero la confianza de Harper, respaldada por la ley y la evidencia, lo dejó vulnerable. Para la tarde se había presentado la primera queja formal.
Los testigos confirmaron el relato de Harper. La evidencia en video respaldaba su historia. El comportamiento de Mitchell, cuestionando su autoridad, desafiando su presencia, asumiendo dominio, fue detallado. No había nada que negar. La situación rápidamente atrajo la atención de los superiores. Los investigadores comenzaron a revisar los incidentes pasados de Mitchell. Surgieron patrones, disputas en las que se había enfrentado a ciudadanos negros o a agentes de minorías, momentos en los que había asumido autoridad sin motivo. La experiencia y la preparación de Harper habían transformado un encuentro tenso en un caso claro de mala conducta. Incluso fuera del edificio, la historia comenzó a correr. Algunas personas compartieron lo que vieron en línea, destacando la confrontación. Las acciones de Mitchell ya no eran solo un asunto de susurros en la oficina. Se estaban convirtiendo en conocimiento público, sentando las bases para la rendición de cuentas. Al final del día, Mitchell se enfrentó a preguntas de sus superiores. «Explique sus acciones esta mañana», exigió un oficial. Luchó por justificarse. Durante años, las suposiciones y la intimidación habían sido suficientes. Ahora, cada movimiento que hacía era grabado, cada palabra escrutinada. El profesionalismo y la preparación de Harper lo habían acorralado. Harper, mientras tanto, se mantuvo calmada y serena. Había anticipado esta escalada. Cada informe, cada pieza de evidencia fortalecía su caso. Su enfoque era simple: mantenerse profesional, documentar todo y dejar que sus acciones hablaran por sí mismas. Para la noche estaba claro que el incidente había crecido mucho más allá de una simple disputa de aparcamiento. El comportamiento de Mitchell había expuesto su prejuicio y su exceso de confianza. La autoridad de Harper, su profesionalismo calmado y su documentación estratégica habían preparado el escenario para una seria batalla legal. Lo que había comenzado como una breve confrontación en un aparcamiento se había convertido en un punto de inflexión. Las acciones de Harper resaltaron los límites de la autoridad descontrolada y demostraron que mantenerse firme y conocer sus derechos podía cambiar el resultado de incluso las situaciones más tensas. Los primeros pasos hacia la demanda de $5,8 millones ya estaban en marcha. Las suposiciones de Mitchell, su incredulidad ante la autoridad de Harper y sus repetidos desafíos habían creado un registro que no podía ser ignorado. La situación ya no se trataba de un solo agente y una plaza de aparcamiento. Se trataba de rendición de cuentas, justicia y las consecuencias del prejuicio. Para cuando Harper salió de la oficina esa noche, sabía que los siguientes pasos eran cruciales. El incidente había escalado a una batalla legal que expondría no solo las acciones de Mitchell, sino también el problema más amplio de la autoridad mal utilizada. La confrontación había sido cuidadosamente documentada, cada desafío anotado y cada palabra registrada. El escenario estaba listo para una historia que responsabilizaría al poder, y apenas acababa de empezar. La demanda se había presentado oficialmente. El agente Mitchell ahora se enfrentaba a una reclamación de $5,8 millones, citando acoso, prejuicios raciales y abuso de autoridad. Cada declaración, cada interacción grabada y cada relato de testigo pintaban un cuadro claro. Mitchell se había extralimitado en sus funciones, basándose en suposiciones e intimidación que ya no tenían peso. La sutil incredulidad que había mostrado hacia Harper, su cuestionamiento de su autoridad, su incredulidad ante sus credenciales y la forma casual en que intentó afirmar dominio se habían convertido en pruebas centrales en el caso.
Donde asumía que la intimidación funcionaría, Harper se había mantenido calmada, precisa y firme. Su profesionalismo no solo la había protegido, sino que también había convertido sus acciones en un registro legal del que no podía escapar. A medida que pasaban las semanas, las investigaciones internas revelaron un patrón de mala conducta. Los incidentes pasados de Mitchell, previamente pasados por alto, ahora estaban siendo revisados. Las acusaciones de prejuicios, confrontaciones innecesarias y desafíos a la autoridad de agentes de minorías formaban una narrativa clara. La documentación de Harper había garantizado que la ley prevalecería sobre las suposiciones y los prejuicios. La agencia y los funcionarios de la ciudad se enfrentaron al escrutinio público. Los colegas de Mitchell observaron el desarrollo del caso con preocupación. La historia ya no era solo sobre una plaza de aparcamiento, se había convertido en una declaración más amplia sobre la rendición de cuentas en la aplicación de la ley. La experiencia de Harper, su confianza y sus acciones estratégicas destacaron cómo se podía abusar de la autoridad y las consecuencias cuando esto ocurría. Para Mitchell, los días fueron tensos. Las preguntas llegaron de supervisores, asuntos internos y representantes legales. Había actuado basándose en suposiciones durante años, pero ahora esas mismas suposiciones estaban siendo examinadas bajo un microscopio. El manejo calmado y detallado del incidente por parte de Harper lo dejó expuesto y no había una forma sencilla de recuperar el control, asegurando que cada detalle del caso se preservara. Había anticipado el proceso legal desde el principio. Cada paso que había dado, mantenerse firme, grabar interacciones, presentar informes formales, construyó un caso claro e innegable. Su autoridad nunca había sido cuestionada en términos de legalidad o procedimiento. Solo los prejuicios de Mitchell le habían fallado. A medida que la demanda avanzaba, la evidencia se acumulaba. Los relatos de los testigos describían cómo Mitchell había desafiado a Harper en su propia plaza de aparcamiento, cuestionando repetidamente su competencia y autoridad. Las grabaciones de video mostraban los momentos exactos de tensión, los momentos en que Mitchell asumía dominio y las respuestas calmadas y firmes de Harper. Estas piezas se combinaron para formar un registro inexpugnable. Fuera de los procedimientos legales, el interés público creció. La historia circuló, mostrando que el acoso y el prejuicio ya no podían esconderse detrás del rango o el procedimiento. Las acciones de Harper se convirtieron en un caso de estudio de profesionalismo, coraje y la importancia de conocer los propios derechos. Donde Mitchell asumió la autoridad a través de la intimidación, Harper se basó en el conocimiento, la preparación y la propia ley. Para cuando el caso llegó a juicio, estaba claro que el resultado tendría consecuencias duraderas. La carrera y la reputación de Mitchell estaban en juego. Harper no solo se había defendido, sino que también había asentado un precedente. El poder conlleva deberes, y los prejuicios acarrean repercusiones. Las audiencias en el tribunal se desarrollaron con intensidad, pero sin rodeos. Se presentó cada interacción grabada, cada informe y cada testigo. Las insinuaciones veladas, la incredulidad y las objeciones de Mitchell contrastaron marcadamente con la actitud clara, fáctica y profesional de Harper. Esta disparidad disipó toda duda en la mente de quienes evaluaron el expediente. Mitchell había actuado basándose en prejuicios personales y no en los procedimientos establecidos. Cuando se comunicó el acuerdo por valor de $5.800.000, causó una conmoción considerable.
Los errores de juicio de Mitchell, su excesiva seguridad y sus suposiciones habían desembocado en consecuencias económicas y profesionales irreparables. Harper, por su parte, había demostrado que la firmeza, el registro meticuloso de los hechos y el conocimiento de la propia autoridad podían alterar el resultado incluso de los enfrentamientos más arduos. La historia no concluyó en la sala del tribunal. Las acciones de Harper se convirtieron en un faro para los agentes, los ciudadanos y cualquiera que creyera que la autoridad podía prevalecer sobre la justicia. Sirvió como un recordatorio de que el conocimiento, la preparación y la serenidad profesional podían hacer frente a la intimidación y al sesgo. Y para quienes siguieron el caso, la lección fue inequívoca. Aquello que comenzó como una simple disputa de aparcamiento culminó como una declaración rotunda. Las suposiciones sin examinar y los prejuicios conllevan consecuencias, y la valentía, unida a la preparación, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Si usted considera que la rendición de cuentas es fundamental y que nadie debe estar por encima de la ley, le invito a suscribirse a mi canal y a seguirme para descubrir más relatos que desvelan la verdad detrás del poder. La historia de mañana es una que no querrá perderse por nada del mundo.